Mi cuñado me acosó durante 12 años, lo envié a la cárcel y mi hermana quiere venganza. Hay heridas que no sangran, pero supuran silencio. Y la mía comenzó a supurar hace 12 años, en la cocina de la casa de mi hermana María, durante la fiesta de su 5º aniversario de boda. El aire olía a albahaca y a lasaña recién horneada, y la risa de los invitados llenaba la casa. Carlos, mi cuñado, se acercó a ayudarme a llevar la bandeja de postres, un tiramisú que yo misma había preparado. Su mano, en lugar de tomar el borde de la bandeja, se deslizó lentamente por mi espalda hasta posarse en mi cadera, con una familiaridad que me heló la sangre. Ese vestido verde te queda demasiado bien, Sofía. Deberías usarlo más seguido, susurró tan cerca que sentí su aliento en mi oreja. Me quedé paralizada, la sonrisa congelada en el rostro mientras veía a mi hermana reír en el jardín, completamente ajena. Esa fue la primera grieta en los cimientos de mi realidad. A partir de ahí, la grieta se fue ampliando hasta convertirse en un abismo. Mensajes de WhatsApp que comenzaban siendo familiares y derivaban en preguntas sobre mi vida íntima con Luis, visitas sorpresa cuando sabía que yo estaba sola en casa siempre con la excusa de traer algo para María, y la constante sensación de tener que estar alerta, de calcular cada movimiento en reuniones familiares como si estuviera en un campo minado. A mi marido, Luis, le conté algunos incidentes al principio, pero él, intentando restar importancia para evitar conflictos, decía: es un pesado, cariño, pero es familia. Ignóralo y ya se cansará. No quieres crear problemas con María, ¿verdad? Así que el silencio se convirtió en mi cómplice forzado, un peso que cargaba cada vez que ponía un pie en su casa. La estrategia de Carlos era diabólica en su simpleza, el encubrimiento a plena vista. Era un maestro del disfraz social. Delante de los demás era el cuñado perfecto, bromista, generoso, el primero en ofrecer ayuda, el marido devoto que traía flores a mi hermana y recordaba cada aniversario. Esta fachada perfecta hacía que si yo llegaba a insinuar algo, sonara a locura o a exageración paranoica. Llegué a cuestionarme a mí misma durante noches enteras en vela. ¿Seré yo la que está malinterpretando todo? ¿Estoy buscando problemas donde no los hay? Este autocuestionamiento fue quizás su arma más efectiva. El verdadero cambio, el que rompió el hechizo de la duda, llegó con Claudia, la hija adolescente de nuestros vecinos, a la que Carlos empezó a tomar bajo su ala, ofreciéndole clases de matemáticas a cambio de que cuidara a sus perros. La vi recibir de él la misma mirada penetrante y evaluadora que yo conocía tan bien, esa que te desnuda y te reduce a un objeto. Y un día, la encontré llorando silenciosamente sentada en el viejo columpio de nuestro jardín compartido, después de una de esas clases. Es el señor Carlos, musitó entre sollozos cuando insistí. Sus manos siempre encuentran excusas para tocarme los hombros, la cintura, y sus preguntas. No necesitó decir más. Su miedo, idéntico al mío, fue el espejo que necesitaba para confirmar que no estaba loca. Ahí supe, con una certeza que me heló el alma, que no podía seguir callando. No solo por mí, sino para proteger a otras, para detener esta cadena de abuso que se extendía más allá de nuestra familia. Reunir pruebas se convirtió en una segunda vida, una existencia clandestina y agotadora que consumía mis energías. Cambié mi teléfono por uno con el doble de memoria para poder grabar conversaciones sin que se saturara. Aprendí a sostener el móvil con naturalidad, con la mano ligeramente inclinada, mientras su voz, baja y lasciva, preguntaba cosas como: ¿nunca te has preguntado cómo sería estar con un hombre de verdad, Sofía? Guardé cada tarjeta de regalo demasiado íntima, un perfume demasiado sensual, una lencería de seda que nunca me atrevería a usar, cada correo electrónico con excusas elaboradas para vernos a solas. Contactar con las otras mujeres fue un proceso delicado y lento, como desactivar una bomba. Con Ana, mi prima, fue más fácil. Ella, con solo 19 años, ya sentía el acoso y el miedo. Pero con Marta, una excompañera de trabajo de Carlos, tuve que armarme de valor y contarle mi historia primero, exponiendo mi vergüenza y mi vulnerabilidad, para que ella, aliviada de no estar sola, confesara entre lágrimas los avances no deseados y el hostigamiento laboral que había sufrido y por el cual finalmente renunció. Éramos un mosaico de dolor, 5 mujeres de distintas edades y círculos, unidas por el secreto a voces que nadie más quería oír o ver.
El día que presentamos la denuncia colectiva fue, irónicamente, un día soleado y despejado. Fue el día que el mundo de María, tal como lo conocía, se vino abajo. Al principio, fue incredulidad. Es mi marido, el padre de mis hijos. No puede ser, gritaba. Luego, un dolor desgarrador que la doblaba sobre sí misma. Yo estaba a su lado, en el sofá de su casa, sosteniéndola, sintiéndome monstruosa y justa al mismo tiempo. Pero Carlos, desde su arresto preventivo, comenzó a envenenarla sistemáticamente durante sus llamadas telefónicas grabadas. Es que tu hermana siempre me deseó. María, desde el primer día, le dijo con una voz que pretendía ser lastimera. Está celosa de nuestra felicidad, de nuestro amor. Ella y esas amigas suyas, esas solteronas amargadas, se han confabulado para quedarse con mi parte de la empresa familiar. Te están manipulando. Y María, herida, confundida y aferrándose a la realidad que menos dolor le causaba, eligió creerle. Eligió la mentira más cómoda antes que la verdad desgarradora. Dejó de devolverme mis llamadas. En Navidad, el suéter que le tejí a mano fue devuelto a mi casa, Estil en su papel de regalo, sin una nota. El vacío que dejó su ausencia era un dolor físico constante. El juicio penal fue una batalla campal que duró semanas. El abogado defensor de Carlos intentó pintarnos como un grupo de histéricas y vengativas que habíamos conspirado para destruir a un hombre de familia ejemplar. Pero la evidencia era abrumadora y se reforzaba con cada testimonio. El de Claudia, para entonces ya una joven universitaria de 20 años con la fuerza para enfrentar a su agresor, fue particularmente conmovedor y crucial. Describió con precisión escalofriante las mismas tácticas, los mismos comentarios, el mismo patrón de conducta que todas habíamos experimentado. Cuando el juez leyó la sentencia de prisión perpetua por la acumulación de delitos de acoso sexual agravado y el patrón de conducta depredadora demostrado, no hubo gritos de alegría en nuestra banca. Solo un silencio profundo, un suspiro colectivo de 12 años de opresión. Sentí un vacío enorme, un agotamiento de alma. Habíamos ganado, habíamos logrado justicia, pero éramos supervivientes de una guerra invisible, marcadas de por vida, cada una cargando con sus propias cicatrices. La demanda civil de María llegó un martes gris por la mañana, un sobre grueso y frío de color manila que contenía la traición más profunda y surrealista. En él, no solo me acusaba de alienación afectiva y de haber orquestado una conspiración malintencionada que destruyó su matrimonio, sino que también me reclamaba una indemnización millonaria por la pérdida del nivel de vida y las comodidades económicas a las que estaba acostumbrada como esposa de un alto ejecutivo. Su abogado argumentaba que, al fabricar las acusaciones con dolo y malicia, yo había dañado irreversiblemente su reputación, su salud mental y sus perspectivas económicas futuras. Leer esos fríos términos legales, que reducían mi supervivencia y mi lucha por la justicia a un acto de coducia y vileza, fue como si me arrancaran una parte del alma. Mi propia hermana, mi compañera de juegos de la infancia, me estaba tratando como a una delincuente por haber tenido el valor de defender mi integridad y la de otras. Ahora, mi vida es un extraño espejo invertido. Por un lado, para algunas soy un símbolo de fortaleza y resiliencia, la mujer que logró llevar a un acosador serial a la cárcel. Por otro, en los fríos pasillos del juzgado de lo civil, soy la hermana cruel y envidiosa que arruinó a su propia familia por resentimiento. Mi relación con mis padres está hecha trizas. Mi madre, desesperada por una paz familiar que ya no existe, me llama en secreto para suplicarme que retire la demanda de María, como si yo fuera la demandante, incapaz de entender que en este nuevo proceso yo solo soy la acusada que se defiende. Luis me apoya, me abraza por las noches cuando me desvelo, pero no logra comprender la profundidad de esta segunda herida, la que me infligió mi propia sangre, la que no cicatriza con una sentencia judicial. La victoria contra Carlos me dio la libertad de caminar sin miedo, pero me condenó a una soledad familiar y a una tristeza profunda que no anticipé. A veces, en mis sueños, no estoy en un tribunal, sino en aquella cocina soleada, en el 5º aniversario de boda de María. Y en el sueño, me giro, miro directamente a Carlos y le digo con una voz firme y clara que nunca tuve entonces: sáqueme la mano de encima. Ahora. Es un consuelo amargo, un final alternativo que solo existe en mi mente. Porque en la realidad, aunque le quité su libertad a él,
Fue mi hermana quien, con su demanda, me condenó a una prisión de desapego y dolor de la que quizás nunca logre escapar por completo. La audiencia final de la demanda civil era la última de la tarde. La luz del atardecer se filtraba por las altas ventanas del juzgado, bañando la sala en un tono anaranjado que contrastaba con la frialdad del lugar. El juez, un hombre de rostro sereno pero con los ojos cansados de haber visto demasiado, fijó su mirada en mí y luego en María, quien estaba sentada al otro lado de la sala, perfectamente arreglada y con la espalda rígida. Antes de pronunciar mi fallo, dijo con una voz pausada que cortó el aire pesado: «Quiero manifestar algo para el registro. He visto muchos casos de disputas familiares en mi carrera, pero este es singularmente trágico. No por los fundamentos legales de la demanda, que analizaré, sino por la profunda y desgarradora distorsión de la lealtad fraternal que representa». Hizo una pausa deliberada, mirando directamente a mi hermana con una intensidad que hizo que hasta el aire se quedara quieto. «Señora María», continuó, y su tono no era de reproche, sino de una lástima profunda, «usted no está demandando aquí a una conspiradora o a una estafadora. Está demandando a su hermana carnal, a la mujer que, según las evidencias irrefutables que he revisado tanto de este caso civil como del expediente penal anterior, fue durante 12 años la prisionera silenciosa de un depredador. Y digo, silenciosa, porque, según consta, ella soportó este calvario en parte para no destrozar la imagen que usted tenía de su marido. Un depredador que, permítame la observación, usted defiende hoy con más vehemencia y recursos de la que jamás, según consta en actas, mostró por su propia hermana durante su sufrimiento». Vi como el rostro de María palidecía hasta tornarse ceniciento bajo el cuidadoso maquillaje. Sus labios apretados formaban una línea delgada y blanca, y sus manos, enguantadas, se aferraban con fuerza al borde de la mesa. Negaba con toda su fuerza la verdad, construyendo un muro a su alrededor. «Pero la justicia», prosiguió el juez, girando ligeramente su silla, «no se trata solo de aplicar la ley de forma fría y técnica. En casos como este, se trata de intentar restaurar, en la medida de lo humanamente posible, la verdad. Y a veces, la verdad necesita testigos». Y entonces, hizo algo completamente inesperado. Miró hacia la puerta trasera de la sala y le hizo una seña casi imperceptible a Lugier. La puerta se abrió con un suave chirrido. Y entró Claudia. No era ya la adolescente asustada, sino una mujer joven de 20 y pocos años, con la mirada clara y decidida. Tras ella, entró Marta, con su postura firme de quien ha rehecho su vida, y luego Ana, mi prima, cuya juvenil vulnerabilidad había madurado en una seriedad dolorosa. No lo habíamos planeado. Ellas, al enterarse por mi abogada de la fecha de esta audiencia decisiva, habían venido por su propia cuenta y riesgo. El juez, en un gesto de humanidad sin precedentes, les había permitido la entrada como observadoras en este momento crucial. No dijeron una sola palabra. No hicieron falta los testimonios esta vez. Se pararon en silencio, formando una línea compacta en la última fila de la sala. No me miraron a mí. Sus miradas estaban fijas en María. Eran el testimonio viviente, respirante, de mi verdad. Eran el muro de fortaleza, dolor y resiliencia que Carlos había intentado construir con nuestros miedos y que yo, con un costo personal inmenso, había logrado derribar para todas nosotras. María, forzada por la intensidad del silencio, se giró lentamente en su asiento. Su mirada, dura como el granito, se encontró con la de Claudia. La vio, a la niña a la que había visto crecer, convertida en una mujer serena y fuerte. Desplazó su vista a Marta, a quien había saludado en incontables fiestas de la empresa, y luego a Ana, su propia sobrina de sangre, cuya cara era un reflejo juvenil de la nuestra. Y en ese instante, presionado por el peso de esas tres presencias silenciosas, el muro de negación, de rabia autoinducida y de lealtad torcida que había construido a su alrededor, se resquebrajó con un estremecimiento casi visible. Por primera vez en todos esos años, no pudo sostener la ficción. La realidad, cruda y devastadora, irrumpió en su fortaleza. El juez aprovechó ese momento de quiebre. En virtud de las pruebas presentadas, y al no encontrar base legal alguna que sustente los cargos de dolo, malicia o conspiración, desestimó la demanda en su totalidad, declaró con firmeza. Pero luego, bajando la voz y hablando directamente a María,
cuya compostura comenzaba a desmoronarse, añadió: «Pero le voy a decir, señora María, lo que sí hay aquí, más allá de cualquier fallo judicial. Hay una deuda de gratitud, una deuda impagable. Mientras usted compartía su vida, su cama y su confianza con un monstruo, su hermana le estaba impidiendo, desde las sombras del silencio y el sacrificio personal, que ese mismo monstruo devorara a otras. Y quién sabe, quizás, de haberse prolongado la situación, hasta a su propia hija en un futuro no muy lejano». Las palabras «su propia hija» resonaron en la sala como un campanazo. La sentencia demanda desestimada fue un eco lejano. María se levantó de un salto, como impulsada por un resorte, y su carpeta de cuero con todos sus documentos se estrelló contra el suelo, esparciendo papeles por todas partes. No me miró a mí. Su mirada, desesperada y llena de un horror recién descubierto, estaba fija en Ana, cuya cara, ahora, estaba bañada en un río de lágrimas silenciosas pero liberadoras. Y entonces, María hizo algo que no había hecho en todos los años del juicio penal, en todas las discusiones familiares, en toda su campaña de desprecio hacia mí, rompió a llorar. No eran lágrimas de rabia o de frustración por perder la demanda. Eran lágrimas convulsivas, de una vergüenza abismal, de un duelo tardío por el matrimonio que nunca tuvo y por la hermana a la que traicionó, y de un entendimiento tan devastador que parecía doblarla sobre sí misma. Salió de la sala tambaleándose, sin recoger sus cosas, sin mirar atrás, ahogada en un mar de dolor que ella misma había ayudado a crear. Yo me quedé allí, quieta, sintiendo como la tensión de años abandonaba mi cuerpo, dejándome vacía y liviana a la vez. Claudia se acercó lentamente y me tomó de la mano. Su gesto no era de gratitud, sino de solidaridad, de un entendimiento mutuo y profundo. Era cálido y firme, un ancla en la tormenta que acababa de pasar. La victoria final, la verdadera, no llegó con la desestimación de la demanda o con las palabras del juez. Llegó en ese instante de silencio quebrantado por el llanto de María. No sé si mi hermana y yo volveremos a ser lo que éramos. Demasiado hielo se ha formado entre nosotras, demasiadas palabras venenosas han sido dichas. Pero hoy, en esta sala de justicia, por primera vez, vi el deshielo comenzar. No con un abrazo reconciliador o un «lo siento», sino con el colapso catártico de su negación. Y entendí, con una claridad que me llenó de una paz agridulce, que a veces, el final más impactante no es la condena perpetua del culpable, sino el momento preciso, doloroso y necesario, en que la verdad, por insoportable que sea, finalmente logra abrirse paso a través de los muros de la mentira, dejando al descubierto, en la tierra arrasada de una relación, la posibilidad remota, frágil, pero viva, de que una nueva semilla de comprensión pueda, con el tiempo, llegar a brotar.